Con este vídeo comienza el tema de la conversión de datos. Es decir, se van a convertir señales analógicas a digitales y señales digitales a analógicas. Vamos a empezar con las bases que rigen estas conversiones. ¿En qué se basan estas conversiones? Y más adelante veremos en otros vídeos los distintos circuitos para realizar esas conversiones. Bien, tenemos un entorno analógico y un entorno digital. Por ejemplo, cuando se quieren captar, o bien por control o bien simplemente por vigilancia de unas señales, unas magnitudes físicas, se va a realizar esa captación mediante un transductor. El transductor va a captar esa magnitud física y la va a convertir en una señal eléctrica equivalente. Una señal que nos va a permitir procesar esa magnitud física. Bien, hoy en día prácticamente todas las señales se procesan de forma digital. Es decir, un sistema digital se va a encargar de hacer el procesamiento. Ese sistema digital va a utilizar esa señal una vez procesada de forma directa, es decir, en digital, para un usuario final, como puede ser un display. La información que va a presentar en el display relativa a la variable física captada se la va a enviar, se va a mandar esa información en digital. Pero puede que sea necesario que esa información, una vez procesada, vuelva a pasar otra vez a analógica para que a través de circuitos de un actuador se realice una acción mecánica, por ejemplo. Entonces, hay dos elementos que van a tener que ser utilizados para realizar la conversión. Primero, de analógica a digital, que será un convertidor ADC, convertidor analógico a digital. Y posteriormente, si se necesita esa señal otra vez, una vez procesada en digital, se necesita en formato analógico, va a haber que utilizar un dispositivo, un circuito que se llama DAC, el Digital Analógico Converter, un convertidor analógico, un convertidor digital a analógico. Bien, vamos a ver primero el DAC. Los bloques fundamentales de un DAC son estos que tenemos aquí. Tenemos una entrada digital con n bits y tenemos una salida analógica. Esa salida analógica, como vemos, puede ser en forma de corriente o puede ser en forma de voltaje. De hecho, de forma primaria la vamos a tener en forma de corriente, pero ya internamente el circuito, el DAC, tiene un circuito conversor de intensidad a voltaje, con lo cual no hay problema para obtener la magnitud analógica en cualquiera de los dos formatos. Bien, tenemos unos conmutadores electrónicos que son básicamente transistores. La información digital se va a conectar a los transistores, a los conmutadores electrónicos a través, por supuesto, de una interfaz, es decir, un elemento, un circuito que acople esta información a la gestión de estos transistores. Bien, vamos a tener una fuente de referencia. Eso es debido a que la entrada digital está compuesta por ceros y unos, pero los ceros no todos tienen exactamente el mismo valor de voltaje, igual que los unos. No todos los unos tienen el mismo valor de voltaje. De hecho, los unos están dentro de un rango de voltaje y los ceros también están dentro de un rango de voltaje. Entonces, aquí en esta entrada no se puede asegurar que todos los ceros tengan el mismo valor y todos los unos tengan el mismo valor. Por lo tanto, internamente el DAC sí que necesita una fuente en la cual el 0 siempre tenga el mismo valor de voltaje y el 1 siempre tenga el mismo valor de voltaje. Bien, esos ceros y esos unos se van a conectar a la red resistiva de precisión, que es el núcleo fundamental del DAC, según se indiquen los conmutadores electrónicos, es decir, según indique la entrada digital. Y la red resistiva de precisión, ya veremos luego en qué consiste, lo que va a hacer es devolver una corriente o un voltaje que va a ser proporcional a la entrada digital, a la información que se ha puesto en la entrada.
La función de transferencia de este circuito va a ser esta que tenemos aquí. Es decir, según la información que ponemos en la entrada, obtenemos una salida analógica. Entonces, vamos a tener un número determinado de bits. Ese número determinado de bits en la entrada digital va a determinar un número concreto de combinaciones. Ya sabemos, múltiplo binario, 2 bits, 4 combinaciones, 3 bits, 8 combinaciones, 4 bits, 16 combinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tendremos una salida analógica, un rango determinado de salida analógica. Por ejemplo, si la salida analógica es esta que tenemos aquí, desde aquí hasta aquí, hay que repartir todas las posibilidades que tengamos en la entrada digital entre ese rango de la salida analógica. Entonces, como vemos, al valor 0 de la entrada digital le va a corresponder el valor 0 de la salida analógica. Por lo tanto, nos van a quedar luego de 8 combinaciones, 7 combinaciones que van a tener que dar una salida analógica. Entonces, dividiendo el rango que tiene esa salida analógica entre el número de combinaciones que nos quedan después de quitar la de 0, nos va a dar, como vemos, unos pasos, unos escalones, de tal manera que si en la entrada digital tenemos 1, 1, 1, pues en la salida analógica tendremos este valor. Como vemos, la salida analógica no es continua de forma infinita, sino que son valores discretos también, mayor o menor valor. Eso va a depender de la entrada digital, pero son valores discretos. Esto se puede filtrar y hacerlo más continuo. Entonces, que tenemos un 1, 1, 1 en la entrada digital, tendremos esta salida analógica. Que tenemos un 1, 0, 0, tendremos esta salida analógica. Que tenemos 0, 0, 1, tendremos esta salida analógica. Entonces, dependiendo de la entrada digital que pongamos, tendremos más o menos valor de voltaje o corriente analógica. Repito, en formatos discretos, valores discretos. Que la salida analógica es mayor, es decir, el rango de la salida analógica es mayor y se mantiene el mismo número de bits, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que ahora el tamaño que va a tener cada uno de estos saltos va a ser mayor también. Habría que dividir el nuevo rango que tenemos de salida analógica entre los 7 pasos que tenemos para los 3 bits. Por lo tanto, si el valor de la salida analógica, el rango es mayor, va a ser mayor también el salto que va a haber entre cada uno de estos escalones. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos 4 bits y ahora mantenemos el mismo rango de la salida analógica, lo que va a ocurrir ahora es que tendremos 16 valores. El 0 corresponderá a 0 analógico. Por lo tanto, tendremos que dividir ese rango de salida analógica ahora entre 15 valores. Con lo cual, lo que obtendremos ahora es un escalón aquí, un escalón aquí entre medias, es decir, el doble de escalones que tenemos ahora. Más del doble, en concreto serían 15 escalones. Entonces lo que estamos haciendo es afinando un poquito más con la información digital a un valor analógico. De hecho, si tuviéramos infinitos bits, podríamos tener infinitos valores de la señal analógica. Bien. Por supuesto, en este caso, si la información en vez de ser secuencial como tenemos aquí, tenemos por ejemplo el 001, tendríamos esta salida. El siguiente valor 111, aquí pasaría hasta aquí arriba. Luego si baja hasta 011, pues efectivamente bajaría hasta aquí. Es decir, depende del valor que pongamos en la entrada. El DAC va a devolver una salida analógica proporcional a esa entrada. Pues es lógico pensar que en general
el 0 digital va a corresponder con el 0 analógico y el valor máximo que tengamos en digital va a corresponder con el fondo de escala, es decir, con el valor más alto dentro del rango de la señal analógica que va a dar el DAC. Vamos a ver ahora el ADC, convertidor analógico a digital. El convertidor analógico a digital tiene un bloque fundamental antes de hacer la conversión propiamente dicha. La forma de captar el ADC, la señal analógica, es hacerlo mediante captura de muestras. Es decir, tenemos una señal analógica que va a estar continuamente variando. Entonces, hay un circuito que se llama Sample and Hold, circuito de muestreo y retención, que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a coger muestras en tiempos determinados de esa señal analógica. Y esas muestras las va a mantener un tiempo estables. Entonces, el convertidor propiamente dicho lo que va a hacer es convertir cada una de esas muestras. Es decir, aquí por ejemplo vemos un muestreo. Está captando la señal analógica. Esa señal analógica la capta y luego tiene un periodo en el cual es el periodo de retención. Esa muestra que ha captado permanece constante. Está almacenada en el circuito de muestreo y retención. Y el convertidor lo que va a convertir es precisamente a digital esta muestra que tiene guardada el circuito de muestreo y retención. Coge, por ejemplo, otra muestra, aquí, coge otra muestra, ahí está recogida de muestras, y después de la recogida de muestras mantiene ese valor. Y este valor es el que se convierte a digital. Es decir, como si troceara una señal analógica y cogiera esa parte que le ha tocado, pasarla a digital. Pero lo que está pasando a digital, repito, son muestras estables dentro del Sample and Hold. Bueno, pues con eso lo que va a hacer el convertidor es esas muestras pasarlas a digital. La función de transferencia, como vemos, es la misma. Está realizando la operación inversa a la anterior. Entonces ahora, a cada una de las muestras le va a corresponder un valor determinado en digital. Entonces, al igual que antes, tendremos un rango para la función o para la señal analógica de entrada. Y ese rango, en principio, va a corresponder a las muestras que tome, el número de muestras que tome. Ese rango va a tener que asociarlo a un determinado número de combinaciones. Ese determinado número de combinaciones está en función de los bits que se utilicen. En este caso, por ejemplo, tenemos que estamos utilizando 3 bits. Por lo tanto, todo este rango que tenemos analógico tiene que asociarlo a 8 combinaciones. Y al igual que antes, si tomamos que la combinación 0 corresponde con la 0 digital, nos quedarán las 7 combinaciones restantes, las cuales todo el resto de valores analógicos tiene que asociarlo a 7 combinaciones digitales. Entonces, aquí, como si estuviéramos introduciendo una señal analógica correspondiente a una rampa, es decir, esto que está aquí. Cuando se hace la división de los valores, el rango de valores analógicos, entre el número de combinaciones posibles según el número de bits menos 1, vamos a tener dentro de ese rango parcelas o porciones en los cuales, mientras el valor analógico esté dentro de esa porción, no va a haber ningún cambio en la salida digital. Es decir, por ejemplo, tenemos que a toda esta parcela le corresponde el valor 0. Cuando llega y entra en esta parcela, tenemos un cambio a 1. Bueno, aquí se ha representado el cambio anteriormente. Esto es irrelevante. Puede producirse o puede diseñarse circuitos para que se produzca
a la mitad del periodo o puede hacerse al final. Yo lo voy a explicar, que se produce al final de una parcela, de una porción y entrada de otra. Entonces, que el voltaje analógico está en 0, tendríamos el valor 0, correspondiente al valor 0 digital. Que entra dentro de la siguiente porción, va a haber un cambio y entonces se le va a asignar otra combinación digital. Y así va a permanecer hasta que no entre dentro de otra porción. Entonces, siempre que el voltaje analógico esté dentro de esa porción que corresponde a una de las porciones en las que se ha dividido todo el rango analógico, siempre que esté dentro de una porción, no va a haber movimiento, no va a haber cambio de la salida digital. Es decir, si está moviéndose la señal analógica en esta porción, siempre va a tener un valor de 1, 0, 0. Hasta que no pase a otra porción no habría un cambio. Es decir, esto es una consecuencia del fenómeno de la cuantificación. Lógicamente, si aquí tenemos infinitos valores y todos esos infinitos valores tenemos que representarlos con un número concreto de combinaciones, pues lógicamente habrá que repartir unos pequeños rangos de valores a cada una de esas combinaciones digitales. Bien, por lo tanto, la base para hacer las conversiones de analógico a digital y de digital a analógico está en la repartición de un rango analógico full scale entre un número determinado de combinaciones posibles que va a tener los conversores. Ese número de combinaciones, como el 0 va a corresponder para los dos valores, para analógico y digital, se van a quedar en 2 a la n menos 1, siendo n el número de bits que se utilice. Entonces habrá que repartir el rango entre combinaciones o también, si estamos en un conversor de digital a analógico, el número de combinaciones entre un rango analógico concreto. Entonces se puede hacer, para hacerlo de forma numérica, se utilizan las proporciones. Es decir, si al 0 le corresponde el 0 digital, le corresponde un 0 analógico, me vale para los dos sistemas, esto que estoy diciendo. No es característico del ADC o del DAC. Lo que hay que hacer es hacer una proporción. Si a tal valor analógico le corresponde tal valor digital, a este otro valor analógico le va a corresponder otro valor digital. Repito, esta es la forma en la que se va a operar a la hora de realizar operaciones numéricas. Bueno, pues tenemos un parámetro muy importante que es el tamaño de paso. Este nos va a servir, lo vamos a utilizar mucho para realizar las operaciones con los conversores. Tamaño de paso lo que nos indica es la variación que va a tener la señal analógica como consecuencia de la variación digital equivalente al peso del bit menos significativo, ¿vale? Para los dos sistemas, para los dos tipos de conversores. Es decir, esto que he dibujado aquí para el ADC sería el tamaño de paso. Justamente lo que se va a producir entre aquí y aquí es una variación en el peso equivalente al bit menos significativo. Eso ocurre, si vamos de forma secuencial, pues va a ocurrir en cada uno de los escalones. O también lo tengo aquí, es decir, esta variación analógica es la que corresponde al tamaño de paso. Y lo que ha habido de aquí a aquí, efectivamente, ha sido una variación en el peso del bit menos significativo. Bueno, pues este parámetro, tamaño de paso, nos va a servir de muchísima ayuda para realizar las conversiones. Y ese tamaño de paso, por supuesto, tiene una fórmula, que es esta que hay aquí. Es decir, es el fondo de escala de todo el rango que va a tener una señal analógica. Hay que dividirla entre el número de combinaciones posibles
para ver a cuántos parcelas tocaría todo ese rango analógico una vez que lo hemos dividido entre cada una de las combinaciones digitales, es decir, tal combinación digital, tal valor analógico, tal combinación digital, tal valor analógico. Bueno, pues repito, esta expresión la vamos a utilizar para realizar las oportunas operaciones de análisis de los DACs y ADCs.